Cifras diferentes en el acuerdo con Spotify, la dimisión de Reverter, puede que haya más dimisiones. Se avecina una crisis en el Barcelona bastante inesperada en este caso. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya tenéis publicado en el canal esa colaboración con Edu Cornago hablando del tema Haaland. También ya sabéis, ¿no? Como estoy explicando que ya podéis uniros al canal, ¿no? Y acceder a contenidos exclusivos. Y por supuesto, ¿no? Os pido vuestra suscripción, ¿no? Es así totalmente gratuita. Y vuestro like a este vídeo si os gustan este tipo de contenidos. Ayer hice un vídeo sobre el acuerdo Barça-Spotify, hablando positivamente de él, ¿no? Era un acuerdo en principio de 280 millones dividido en 3 temporadas y la verdad, tengo que decir que lo veía positivo, no lo veía absolutamente milagroso, comparaba lo que cobraba el Madrid simplemente por la camiseta, 70 millones de euros, pero lo veía un acuerdo muy positivo en la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, me tocaba hablar bien de ese acuerdo. Es verdad que antes justo de publicar el vídeo ocurrió la noticia de Reverter, tuve que meter ese añadido, ¿no? Un poco improvisado, pero ahora con más pozo, con más reflexión, sí que cabe hacer bastantes reflexiones. En primer lugar, parece que el acuerdo de Spotify ya no son 280 millones de euros divididos en 3 temporadas, que sonaba muy bien, como decía, sino que, según información de Playbook, de la que me fío absolutamente porque están especializados en estos temas y porque han consultado a 3 fuentes de la negociación, serían 62 millones y medio millones de euros garantizados por cada temporada. Algo completamente diferente. Pasamos de 93 a 62 y medio. 57 y medio serían por la camiseta del primer equipo, del equipo femenino y de entrenamiento, la parte trasera de la camiseta de entrenamiento, y 5 millones por los naming rights, ¿no? Por los title rights, que obviamente sufrirían pues una bajada considerable sobre lo que podría esperar el Barça con motivo de que el estadio estaría en obras. Después la expectativa sería que sí que podría subirse ese importe de 5 millones a una cantidad como 15 o 20 millones de euros, pero de momento se quedaría solo en 5. Además, el acuerdo lo puede romper Spotify en cada uno de los años, así que no está garantizado el cobro de los 3 años, sino solo de momento del primer año. Insisto, 62 millones de euros y medio por todo el tema de sponsor de camisetas, de entrenamiento del primer equipo y equipo femenino, y también los title rights. Evidentemente estamos hablando de algo completamente diferente a lo que yo comentaba ayer y que ponderaba de forma positiva. Estamos hablando de un acuerdo que puede ser lógico en una época todavía de pandemia, con un Barça en una situación económica complicada y a nivel deportivo sin estrellas rutilantes, pero un acuerdo muy inferior al que, por ejemplo, os comentaba ayer. Recordad que el Madrid, por su camiseta, únicamente del primer equipo, cobra 70 millones de euros de Fly Emirates. Es decir, el Madrid cobra más solo por la camiseta que lo que el Barça cobrará por la camiseta del primer equipo, equipo femenino, ropa de entrenamiento y naming rights, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, acuerdo bastante, en mi opinión, ruinoso si nos dejamos al margen que estamos en una época de pandemia y en horas bajas para el Barcelona. ¿Por qué se ha filtrado de esa manera tan grandilocuente que el acuerdo era tan bueno? Lo desconozco completamente. Pero el caso es que el efecto es bastante ridículo después, ¿no? Cuando tú pues estás vendiendo de alguna manera o filtrando que vas a tener el mejor acuerdo de la historia en este aspecto y se acaba convirtiendo en un acuerdo, la verdad, bastante modesto e bastante inferior también al del Real Madrid, pues lógicamente no, el efecto no es positivo. De hecho, el Madrid, en el momento en el que se plantee vender los title rights, al estar ya el Bernabéu construido, va a poder acercarse seguramente a esa cifra de 20-25 millones de euros, que seguramente será la que aspirará el Barça posteriormente, ¿no? Una vez que el Camp Nou haya sido reformado. Así que milagro ninguno, la verdad, milagro ninguno. El acuerdo por lo menos le genera un ingreso al Barcelona, pero inferior al que tenía antes de la pandemia. Recordad que Rakuten pagaba 54 millones por la camiseta
y que Beko pagaba 19 millones por la ropa de entrenamiento. Así que es un acuerdo peor que el que tenían, pero que les permite por lo menos tener un ingreso, ¿no? En cualquiera de los casos, lo más relevante es esa dimisión de Reverter. Alude a motivos personales y familiares, él mismo también hace alusión a eso, pero ya sabemos que normalmente este tipo de comunicados suelen ser muy polite, suelen ser muy educados, pero no recogen un poco la realidad, ¿no? Y ya están saliendo muchas informaciones que hablan de desencuentros de Reverter y Laporta desde hace ya un tiempo. El de Spotify podría ser el último. Al parecer, el acuerdo de Spotify no contaría con el beneplácito de Reverter, se habrían cambiado las condiciones en el último momento y no estaría de acuerdo, y además se habría llegado a ese acuerdo o a esas modificaciones mientras el propio Reverter estaría en Estados Unidos intentando conseguir la financiación para Espai Barça. Así que en ese sentido, esa podría ser una de las diferencias, pero puede haber más. No puede haber más porque han salido informaciones de más diferencias. Una de ellas es el modelo de club a futuro. Reverter estaría defendiendo que tienen que entrar empresas dentro del Barça, ese modelo alemán del 51-49, cambiar la estructura, irlo poco a poco convirtiendo en una sociedad anónima deportiva, y Laporta al parecer no estaría por la labor, pero al mismo tiempo, dependiendo tanto de Goldman Sachs, con quien el Barça tiene una deuda, bueno, brutal, sería una forma casi de estarle entregando el club, ¿no? De una forma indirecta, no como sociedad anónima deportiva, pero sí de una forma indirecta a Goldman Sachs, ¿no? Esta sería una de las diferencias que estarían teniendo entre los dos. Otra podría ser el acuerdo CVC. Ojo, porque Reverter desde luego era muy negativo en la postura de unirse a ese acuerdo. Ya veremos si Laporta va a cambiar sus palabras, va a cambiar sus actos, ¿no? De demandar el acuerdo y se va a unir al tema CVC para poder tener ese margen para fichar, ¿no? Y que le podría acercar a un fichaje como el de Haaland, ¿no? Ya veremos, pero parece claro que Reverter desde luego sí que era totalmente opuesto y que esto puede cambiar, ¿no? Tema Superliga, podría llegar a ser otro tema. Reverter era muy favorable a la Superliga, no me consta que Laporta no lo sea, pero cuando se ve una figura tan importante dentro del Barcelona como Reverter, que era muy favorable a la Superliga, cualquier alteración en este sentido puede afectar a este tipo de acuerdos o a este tipo de compromisos, ¿no? Veremos cuál es la postura de Laporta en este caso. El tema Messi habría sido otra diferencia que habrían tenido en su momento. Laporta más favorable a renovarlo a cualquier costa. En Reverter nada favorable a hacer locuras, a hipotecar el club con lo de CVC, a firmarle un acuerdo de 5 años. Evidentemente Messi ya no se puede deshacer esa operación, pero esto explicaría también otra de las diferencias. Y la última, que me parece bastante relevante, la última información habla de que el Reverter no estaría a favor de un fichaje como el de Ferran Torres en enero, que habría sido otro motivo de discusión, que el Reverter no veía adecuado gastarse 55 millones más 10 en variables en un jugador en la situación en la que está el Barcelona, y Laporta en cambio pues sí que ha cometido ese fichaje, ¿no? Reverter se sentiría de alguna manera desautorizado como CEO y habría sido parte de las discrepancias que habrían tenido. Y en realidad, quiero decir, es legítimo pensar una cosa y la otra, por supuesto, ¿no? Y yo no le tengo que decir al barcelonista, ni mucho menos cómo se debe sentir, pero sí que había bastante unanimidad o bastante consenso en que Reverter estaba haciendo una gran función, en que estaba siendo importante a la hora de reestructurar la deuda del Barça, en, trazar ese futuro, y que se vaya, pues me parece bastante relevante. Y también me parece bastante relevante que haya muchas reacciones de barcelonistas, que he vivido yo mismo en Twitter hablando bien de Reverter, metiéndose con él y criticando todo, ¿no? En relación a esto último que he comentado, de que se hubiese, ¿no?, hipotéticamente negado al fichaje de Ferran en esas condiciones. Porque claro, me recuerda mucho eso a la época de Bartomeu. En la época de Bartomeu, cuando hacía esos fichajes y algunos decíamos que era una auténtica locura, muchos barcelonistas en ese momento decían que el Barça era el equipo que más ingresaba, que el Barça se podía permitir eso, y poco menos que te decían que estabas loco, ¿no?, por no verlo. Ahora, casi todos esos barcelonistas, por no decir todos, se echan las manos a la cabeza con la gestión de Bartomeu. Valoran otro tipo de gestión. Dicen que ha sido un despilfarro continuo, que la masa salarial se le fue. Muchos echan las manos a la cabeza ahora con eso. Sin embargo,
en cuanto les vuelves a poner en la tesitura de un nuevo fichaje, un nuevo cromo o la solvencia del club a futuro, tiran por el fichaje. Es decir, cuando yo comento en Twitter que Reverter podría estarse oponiendo a ese fichaje de Ferran porque me hago eco de una información que sale, cuando comento eso, la mayoría de comentarios críticos son Reverter era madridista, Reverter no entiende cómo es un equipo de fútbol y no entiende que no puede funcionar como una empresa. De hecho, el tuit que cito, que da esa información, que es Javi de Miguel, periodista de AS, que está sacando bastante información, él mismo dice que está muy bien que Reverter se vaya por ese motivo, porque el dinero tiene que estar en el campo, en el fútbol. ¿Han aprendido algo de todo esto? ¿Han aprendido que el dinero sí tiene que estar en el campo, pero no a cualquier precio, no a cualquier coste en cuanto al futuro del club? No puede estar en el campo en cualquier circunstancia, es evidente que no. Así que, bueno, esta es mi visión del tema. Me da la sensación de que mucha gente que se echa las manos a la cabeza con Bartomeu volvería a permitir los mismos errores a Laporta en el caso de que los quisiese cometer. No digo que esté cometiendo los mismos, lógicamente está rebajando la masa salarial, pero bastante preocupante ese síntoma. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, compartirlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.